Bueno, vamos a comenzar con lo que es el curso de transformadas integrales. En este video vamos a ver lo que es el cálculo de residuos. Vamos a recordar un poco de variable compleja para luego aplicar a lo que es las transformadas integrales, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que son los residuos. Entonces decimos, ¿no? Cálculo de residuo en un polo. Supongamos que la función f tiene en el punto A un polo de orden m. Entonces, el residuo de esa función en el punto A va a ser igual a 1 dividido entre el orden del polo m menos 1 factorial multiplicado por el límite cuando z tienda al polo, en este caso para nosotros A, de la derivada mésima menos 1. O sea, vamos a aplicar el operador de la derivada, la cantidad del polo menos 1 veces. Respecto de z, de z menos el polo, en este caso para nosotros A, elevado al orden del polo AM por la función f de z, por nuestra función f, ¿no? Nosotros vamos a llamar a esta ecuación 1, nos va a servir más adelante para en los ejemplos aplicar lo que es esta fórmula. Entonces, esta es la principal fórmula que vamos a utilizar en la materia al calcular transformadas mediante el teorema de los residuos. Esto es lo que nos va a ser muy útil durante el transcurso de la materia. Entonces vamos a comenzar. Vamos a calcular primero, vamos a ver cómo se calculan polos. Vamos a calcular polos. Y ya, recordando entonces un poco, vamos a tener como primer ejemplo el cálculo de polos de esta función, ¿no? Tenemos f de z es igual a 3 dividido entre z multiplicado por z al cuadrado más 1 y esto elevado al cuadrado. ¿Qué es un polo? Recordemos que es un polo. Un polo en otros términos es encontrar los valores donde el denominador de la función se haga 0. En este caso vamos a tener 3 polos. ¿Por qué 3 polos? Porque aquí tenemos un valor de z. De este valor va a salir un polo y de este z al cuadrado va a salir 2 polos. En total vamos a tener entonces 3 polos. Entonces calculamos los polos. Decimos polos. El primer polo que podemos ver a simple vista es este z. Entonces decimos z va a ser igual a 0. ¿Por qué? Si nosotros cambiamos en vez de z 0, 0 multiplicado por todo esto va a ser 0. Entonces el denominador se ha vuelto 0 cuando z tiende a 0. Y ese ya es un polo. Nos recordemos que decíamos, no, un polo es el valor de la variable z para que todo el denominador se vuelva 0. Entonces en este caso tenemos un polo de esta función es en z igual a 0. Y además el polo va a ser de orden 1. ¿Por qué de orden 1? Porque este z, al valor que está elevado es a la unidad. Está z elevado a 1, entonces su polo es un polo de primer orden o un polo de orden 1. Vamos a encontrar los otros dos polos restantes. Entonces vamos a igualar z cuadrado más 1. Este valor, z cuadrado más 1, vamos a igualarlo a 0. Entonces vamos a tener z al cuadrado va a ser igual a menos 1. Este más 1 lo estoy pasando como negativo, menos 1. Pasando el exponente cuadrado como raíz, recordemos que al pasar como raíz vamos a tener dos valores, más menos. Entonces tengo más menos raíz cuadrada de menos 1. Pero recordemos que es este valor. ¿Qué es este valor? Es la unidad compleja. Para nosotros en la materia va a ser la unidad compleja va a ser igual a j. Entonces raíz cuadrada de menos 1 es la unidad compleja, para nosotros j, entonces tenemos más menos. Al decir tenemos más menos vamos a tener dos valores de lo que es z. Entonces vamos a tener dos polos. Un polo en z igual a más j, un polo positivo, y además otro polo en z igual a menos j. Entonces tenemos dos polos y ambos son de orden m2. ¿De dónde sale el orden del polo? A lo que está elevado. En este caso está elevado al cuadrado, entonces su orden va a ser de orden 2. Para un poco complementar, a ver, para que se trate de entenderse un poco mejor, vamos a explicar lo siguiente. Z cuadrado más 1, z cuadrado más 1 puede ser expresado de la siguiente manera. Z menos j multiplicado por z más j, donde otra vez vuelvo a repetir, j para nosotros va a ser la unidad imaginaria. Entonces vamos a cambiar, ¿no? En la función tenemos esta función de acá, la misma la he copiado,
Entonces, en vez de colocar z cuadrado más 1, yo voy a colocar esta multiplicación. Z menos j por z más j. Entonces voy a tener z, este z no varía, multiplicado por, en vez de z cuadrado más 1, z menos j por z más j. Pero recordemos que eso está elevado al cuadrado, entonces todo el miembro está elevado al cuadrado. Ahora, por propiedades de exponentes, puedo pasar el exponente a ambos miembros, como se ve acá. Entonces voy a tener z por z más j elevado al cuadrado por z menos j elevado al cuadrado. Entonces aquí tengo un polo, que era el polo z igual a 0 de orden 1. Aquí tengo otro polo, que es el polo z menos igual a menos j. Su orden es 2, el exponente al que está elevado. Y otro en z va a ser igual a j positivo, igual de orden 2. Esa es entonces la manera en que se calcula los polos. Un polo puede ser un número real, un valor real, o puede ser un valor imaginario. Vamos entonces con el segundo ejemplo. Entonces tenemos esta función. F de z es igual a z menos 2 dividido entre z más 2 por z más 1 elevado a la quinta potencia por el número e elevado a z. Entonces vamos a calcular ya los polos. El primer polo vamos a igualar z más 2 igual a 0. De ahí vamos a tener que z va a ser igual a menos 2. Este más 2 lo estoy pasando a restar, entonces es sencillo, ¿no? Z igual a menos 2. Este polo es de orden 1. ¿Por qué? Porque está elevado a la unidad. Este valor de acá, z más 2, está elevado a la unidad. Vamos con el siguiente polo. Entonces lo que está dentro, z más 1 igual a 0. De la misma manera, el más 1 pasa como menos 1. Entonces ese ya es otro polo. Pero este polo es de orden 5. ¿Por qué de orden 5? Porque está elevado a la quinta potencia. Ahora veamos algo acá. Este valor de e a la z, ¿es un polo? No, porque no puedo igualar a 0. No hay un valor en el que z se vuelva a este valor 0. Entonces simplemente los polos van a ser 2. Un polo acá y un polo acá. En z menos 2 y en z menos 1. El siguiente ejemplo. F de z igual a 3 dividido entre e elevado a la z más 1. Acá sí van a existir polos. ¿Por qué? Porque voy a igualar el denominador a 0. Entonces tengo e a la z más 1 igual a 0. Despejando e a la z tengo que va a ser igual a menos 1. Este más 1 lo estoy pasando al otro lado como menos 1. Pero recordemos esta identidad. Esta identidad es una de las identidades de Euler. Tengo e elevado a la pi por j multiplicado por 2k más 1. Esto va a ser menos 1 para todo k perteneciente a los números enteros. Pueden revisar esto en cualquier formulario o revisar apuntes de variable compleja. Entonces vamos a igualar. Como este valor es igual a menos 1 y este valor tiene que ser igual a menos 1, yo simplemente voy a igualar e elevado a la z igual a todo este valor de acá. E elevado a la pi por j por 2k más 1. De aquí entonces las bases son las mismas. Entonces voy a igualar exponentes. Tengo entonces que z va a ser igual a pi por j por 2k más 1 para todo k perteneciente a los números enteros. O sea, acá va a variar, va a ser igual a menos 1, a 0, a 1, a 2, a 3, menos 100, etcétera, etcétera. Estos son polos infinitos. ¿Por qué? Porque puedo dar cualquier valor de k. O sea, va a variar desde menos infinito hasta más infinito. Y además los polos son de orden 1. ¿Por qué de orden 1? Porque todo este valor está elevado a la unidad. Entonces es por eso que son polos infinitos de orden 1. Vamos con el último ejemplo para hallar polos. La misma función de acá, solo que ahora e a la z más 1 está elevado al cubo. Entonces los polos no van a variar. Va a ser lo mismo. Voy a igualar e a la z más 1 igual a 0 y voy a tener lo mismo. Los polos van a ser los mismos que esto. Entonces tengo que z va a ser igual a pi por j por 2k más 1 para todo k perteneciente a z, los mismos polos. ¿Qué es lo que va a variar ahora? El orden de los polos. El orden ahora va a ser de orden 3. Espero que con estos 4 ejemplos se haya entendido lo que es hallar
polos de la función. Vamos ahora con los ejemplos de calcular residuos. Entonces tenemos, ¿no? Ejemplo 1, hallar los residuos de f de z, la función es igual a z dividido entre z al cuadrado menos 3z más 2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, o como paso 1, es hallar los polos, que son las raíces del denominador. Hallar los valores donde el denominador, en este caso todo este valor de acá abajo, se vuelva igual a 0. Entonces, z al cuadrado menos 3z más 2 es lo mismo que escribir z menos 2 por z menos 1. Y de aquí ya directamente podemos hallar lo que son los polos. Entonces decimos, ¿no? Los polos de la función están dadas en z igual a 2. Si z toma el valor de 2, aquí voy a tener 2 menos 2 igual a 0. Entonces 0 por todo esto, 0. Entonces ya es un 0 en el denominador. Entonces tengo un polo. Y también z igual a 1. Si cambio el 1 acá, 1 menos 1 va a ser igual a 0. 0 por este valor va a ser 0. Entonces también es otro polo de la función. En esta función entonces tengo lo que son dos polos. Y vemos que ambos polos son de primer orden, de m igual a 1. ¿Por qué? Porque ambos están elevados a la unidad. Entonces ambos son polos de primer orden. Como paso 2 entonces vamos a aplicar estos polos en la fórmula 1. Recordemos, ¿no? La fórmula 1 que la hemos visto en la primera diapositiva era esta. Ahora, vamos a analizar un poco la fórmula para residuos de orden 1, para m igual a 1. Si m va a ser igual a 1, entonces aquí vamos a tener 1 menos 1, 0. 0 factorial es igual a 1. Entonces este valor se va a hacer 1. Acá, en la derivada del orden del polo, para mí en este caso es 1. Aquí voy a tener lo mismo, 1 menos 1 es igual a 0. Cualquier valor elevado a 0 va a ser igual a 1. Entonces en este caso para residuos de orden 1 no voy a aplicar lo que es la derivada. Simplemente directamente voy a aplicar el límite cuando z tienda al polo de todo este valor de acá. Entonces para el primer polo, para z igual a 2 con el polo de orden 1, polo de primer orden, voy a tener lo siguiente. Residuo de la función para el polo igual a 2 va a ser igual al límite cuando z tienda al polo, en este caso para nosotros 2, de directamente lo que está entre corchetes. Z menos 2, en este caso 2 para nosotros es el polo, elevado a el orden del polo, pero para mí es 1, o sea, da igual, ¿no? Si lo coloco, ¿no? Multiplicado por la función. Mi función era esta. F de z igual a z dividido entre z menos 2, z menos 1, que la habías escrito de esta, ¿no? Entonces simplemente copio. Y aquí vemos algo. Z menos 2, con este z menos 2 en el denominador se van a simplificar. Y entonces me va a quedar simplemente límite cuando z tienda a 2 de z dividido entre z menos 1. Todo ese valor de acá. ¿No ven? Y al no ser esto una indeterminación, simplemente puedo evaluar ya el límite y ese es lo que va a ser el residuo. Entonces voy a tener el residuo de la función en el polo 2 es igual a 2 dividido entre 2 menos 1. 2 menos 1 es 1, 2 dividido entre 1 va a ser igual a 2. Entonces este ya es un residuo de esta función. Ahora voy a hallar el residuo para esta otra función. No, para este otro polo. Para z igual a 1. Entonces digo, no, para z igual a 1 es el otro polo que tengo. El orden también es 1. Entonces en la primera ecuación lo mismo. Hago el mismo análisis, no va a haber derivada, no va a haber esta parte. Directamente va a haber límite. El límite de toda esta parte de acá. Entonces tengo el residuo de la función ahora para el polo en 1. Va a ser igual al límite cuando z tienda al polo en 1 de z menos a elevado al orden del polo. En este caso para mí va a ser z menos 1 elevado a 1 por la función. La función la copio la misma y aquí va a suceder algo similar. Este z menos 1 se va a simplificar con este z menos 1 y lo que me va a quedar es z dividido entre z menos 2. Esto tampoco va a ser una indeterminación, entonces simplemente va a ser evaluar el límite. Entonces voy a tener el residuo de la función en 1 va a ser igual a, en vez de z1 dividido entre 1 menos 2. 1 menos 2 es menos 1. 1 dividido entre menos 1, menos 1. Entonces estos dos valores, este menos 1 y este 2, son los residuos de esta función. Vamos a ir ahora con otro ejemplo más de calcular residuos. Ejemplo 2.
hallar los residuos de esta función. F de z igual a e elevado a la z dividido entre z por z más j, y esto ahora elevado al cuadrado. Entonces, ¿no? El primer paso, ya que en el anterior ejemplo habíamos hecho, primeramente vamos a hallar los polos, raíces de la función. Entonces, de aquí podemos ver directamente. Los polos van a ser en z igual a 0, por este de acá, ¿verdad? Por este z. Y además también es de orden 1, el exponente de aquí es 1, entonces va a ser de primer orden. Y también, si igualo este z más j igual a 0, voy a tener que z es igual a menos j, que también es otro polo de esta función. Pero de este ya va a ser de segundo orden, de m igual a 2. ¿Por qué? Porque está elevado al cuadrado. Entonces vamos a aplicar, como paso 2, vamos a aplicar los polos en la fórmula 1. Entonces para el primer polo, para este polo de acá, z igual a 0 de primer orden, de m igual a 1, yo voy a tener en esta fórmula, ya en el anterior ejemplo habíamos visto que para polos de primer orden, esto se hace 1, la derivada no va a haber, igual se hace 1, entonces directamente va a ser de esta manera, ¿no? El residuo de la función en el polo 0 va a ser igual al límite cuando z tienda a 0 de z menos el polo, en este caso z menos 0 elevado al orden del polo, para nosotros 1 por la función, esta función. Pero acá se van a simplificar algo. ¿Qué cosas? Z menos 0 va a seguir siendo z. Z dividido entre z va a ser 1. Se van a simplificar. Entonces va a quedar solamente todo este valor elevado a la z dividido entre z más j al cuadrado. Lo que vemos acá, ¿verdad? Entonces esto no es una indeterminación, yo puedo simplemente evaluar el límite. Entonces digo, el residuo de la función en el polo 0 va a ser igual a e a la 0 dividido entre 0 más j, y todo eso elevado al cuadrado. Entonces cualquier valor elevado a 0 es 1, entonces e elevado a la 0 va a ser igual a 1 dividido entre 0 más j, sigue siendo j, j elevado al cuadrado. Pero recordemos acá, la unidad imaginaria elevado al cuadrado, ¿a qué es igual? Es igual a menos 1, entonces 1 dividido entre menos 1 voy a tener que es menos 1. Entonces este ya es un residuo de la función. Para el siguiente polo, para este polo, vamos a calcular. Entonces digo, para z igual a menos j, este polo pero es de segundo orden. El m ahora va a valer 2. Entonces en la fórmula 1 ahora sí vamos a utilizar lo que es la derivada. Entonces voy a cambiar, ¿no? Donde tengo el polo menos j va a entrar aquí, entonces el residuo de la función en el polo menos j va a ser igual a 1 dividido entre el orden del polo. Ahora para mí en este caso ya es 2. 2 menos 1 factorial por el límite cuando z tiende al polo. El polo para mí es en menos j. De la derivada del orden del polo menos 1, en este caso para mí va a ser 2 menos 1 respecto de z, de z menos el polo. En este caso para mí va a ser z más j, porque mi polo está en menos j. Menos con menos va a ser más, entonces más j. Elevado al orden del polo, para mí en este caso es 2, y multiplicado por la función. Mi función era todo esto, ¿verdad? Entonces simplemente lo multiplico. Ahora sí, entonces tengo 2 menos 1, 1. 1 factorial está acá. Acá. 2 menos 1, 1. Entonces voy a aplicar la derivada una vez. Acá tengo eso, derivada respecto de z. Y además aquí se van a simplificar. Z más j elevado al cuadrado con z más j elevado al cuadrado se van a simplificar, se van a hacer 1. Entonces va a quedar e elevado a la z dividido entre z. Lo que vemos acá. Entonces antes de evaluar el límite tenemos que aplicar lo que es la derivada. Aquí vemos 1 dividido entre 1 factorial va a seguir siendo 1, ya no lo voy a escribir entonces, directamente el límite cuando z tiende a menos j de la derivada respecto de z de esta función es esto. Pueden verificarlo, esta es la derivada, derivan es sencillo, ¿no? Derivas el primero por la función de abajo sin derivar y menos la primera función, esta de acá sin derivar, por la derivada de esta función. Entonces va a quedar e elevado a la z multiplicado por z menos 1 y esto dividido entre z al cuadrado. Ahora si esto no es una indeterminación, podemos ya directamente evaluar lo que es el límite. Entonces cambio, ¿no? Donde vea z voy a evaluar por menos j. Entonces tengo e elevado a la menos j por menos j menos 1 y todo esto dividido entre menos j elevado al cuadrado. Ya simplificando valores y
De aquí puedo factorizar lo que es el signo menos. Voy a tener 1 más j, pero un signo menos aquí adelante, pero también vemos que menos j elevado al cuadrado va a ser igual a menos 1, entonces menos 1 por ese menos se va a hacer más y simplemente me va a quedar lo que es este valor. Entonces esos dos valores ya son los residuos de esta función. Este menos 1 para el polo en 0 y este valor de e a la menos j multiplicado por 1 más j para el residuo de en el polo menos j. Esos ya serían los dos residuos. Esto nos va a ser muy útil a la hora de calcular transformada directa de Fourier, transformada inversa de Fourier, transformada inversa de Laplace y transformada inversa z, transformada z inversa. Entonces espero que con estos dos ejemplos de cálculos de residuos se haya entendido lo que es la idea de calcular residuos. Ya en los próximos videos vamos a empezar con lo que es transformadas de Fourier. Vamos a ver algunos ejemplos de las propiedades y lo que vamos a aplicar esto, el cálculo de los residuos.